7 enseñanzas del Buda para vivir sin miedo ni ansiedad. Vivimos en una era donde el miedo y la ansiedad se han vuelto compañeros constantes del ser humano. Nos preocupamos por el futuro, por lo que otros piensan de nosotros, por las pérdidas, por la incertidumbre, por el fracaso. La mente, como un río turbulento, rara vez encuentra reposo. Pero hace más de 2500 años, un hombre que renunció a la riqueza, a los placeres y a la fama, descubrió un camino hacia la serenidad interior. Ese hombre fue Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Su enseñanza no fue una religión dogmática ni un conjunto de creencias ciegas, sino una sabiduría práctica para liberar a la mente del sufrimiento. El miedo y la ansiedad nacen del apego y del deseo de controlar lo incontrolable. Buda nos enseñó que la raíz de nuestro sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en nuestra reacción interna hacia él. Aprender a observar la mente, comprender su naturaleza y desapegarse de lo que cambia es el corazón del camino budista. Cuando entendemos que nada es permanente, que todo surge y desaparece en un flujo constante, dejamos de aferrarnos, y en ese desapego encontramos la libertad. Estas 7 enseñanzas del Buda que exploraremos a lo largo de este texto no son simples frases de inspiración, sino puertas hacia una transformación profunda. Son prácticas que invitan a mirar hacia adentro, a comprender que el miedo solo puede dominarte si tú lo alimentas, y que la ansiedad solo crece cuando te identificas con tus pensamientos. Cada una de estas enseñanzas es una luz en medio de la oscuridad de la mente inquieta, una guía para vivir sin miedo ni ansiedad, con sabiduría, compasión y ecuanimidad. Este camino requiere coraje, no el coraje de enfrentarse al mundo exterior, sino el de mirar dentro de uno mismo y reconocer las sombras que hemos evitado. Como enseñaba el Buda, la victoria más grande es conquistarse a uno mismo. Si estás dispuesto a caminar por este sendero, las siguientes páginas pueden cambiar tu forma de entender la vida, el sufrimiento y la paz interior. La comprensión del miedo. Todo miedo nace del apego. El miedo es, en su esencia, una reacción natural de la mente ante la pérdida. Tenemos miedo de perder lo que amamos, de que las cosas cambien, de que la vida no sea como esperamos. Pero si observamos con atención, veremos que detrás de todo miedo hay un apego. Buda enseñó que el apego es la raíz de todo sufrimiento, porque aquello a lo que nos aferramos inevitablemente cambiará o desaparecerá. Esta enseñanza, aunque sencilla, es una de las más difíciles de asimilar profundamente, porque toca directamente el corazón de nuestra identidad. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir un yo que busca seguridad. Queremos sentirnos protegidos, amados, reconocidos, pero la vida, con su constante impermanencia, desafía esa búsqueda de estabilidad. Perdemos personas, relaciones, posesiones, oportunidades, y cada vez que algo cambia, el miedo surge. No es el cambio en sí lo que nos asusta, sino nuestra resistencia a aceptarlo. La mente, al no poder controlar la realidad, se aferra a las ilusiones que le dan un sentido de continuidad. Así nace la ansiedad, como una lucha constante contra lo inevitable. Para entender verdaderamente el miedo, debemos observarlo sin juzgarlo. El Buda enseñó la práctica de la atención plena, o sati, como una herramienta para observar los movimientos de la mente sin identificarse con ellos. Cuando el miedo surge, en lugar de rechazarlo o analizarlo, simplemente se observa. Se siente cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo el pecho se tensa, cómo el pensamiento se acelera. Al hacerlo, dejamos de alimentar el miedo con resistencia. Lo aceptamos como una energía pasajera, y en esa aceptación comienza a disolverse. Una de las enseñanzas más poderosas del Buda sobre el miedo proviene del Dhammapada. De lo que temes, eso se convierte en tu destino. Esta frase nos invita a comprender que cuanto más huimos del miedo,
más lo fortalecemos. La única manera de superarlo es enfrentarlo con conciencia. El miedo no desaparece por negación, sino por comprensión. Y comprender el miedo es comprender el apego. Por ejemplo, el miedo a la muerte no es miedo al final, sino al desconocido. Es miedo a perder lo que creemos ser. Pero si comprendemos la impermanencia, si vemos que todo es un ciclo de surgimiento y desaparición, la muerte deja de ser un enemigo. Se convierte en una parte natural del fluir. De la misma forma, el miedo a perder a alguien amado surge del apego a la forma actual de esa relación. Pero el amor verdadero, cuando se libera del apego, no teme la distancia ni el cambio, porque entiende que todo lo que existe es interdependiente. El Buda también enseñó que el miedo puede ser un maestro. En lugar de huir, podemos preguntarnos, ¿qué me está mostrando este miedo? ¿Qué deseo o apego está ocultando? Quizá temes fracasar porque te identificas con tus logros, o temes la soledad porque has condicionado tu valor a la presencia de otros. Cada miedo revela una raíz más profunda que debe ser comprendida. Cuando la vemos con claridad, el miedo pierde su poder. Practicar la meditación del miedo consiste en sentarse en silencio y permitir que surjan las sensaciones, pensamientos e imágenes que normalmente evitamos. Al inhalar, reconocemos el miedo. Al exhalar, lo abrazamos con compasión. No lo combatimos, no lo rechazamos. Lo tratamos como un niño asustado que solo necesita ser visto. Esta actitud transforma la energía del miedo en sabiduría, porque cuando somos capaces de mirar directamente lo que más tememos, descubrimos que no hay nada sólido detrás de ello, solo una construcción mental. El miedo se disuelve cuando dejamos de identificarlo como mi miedo y lo observamos como un fenómeno impermanente. En ese momento comprendemos lo que el Buda quiso decir con todo lo condicionado es sufrimiento. El miedo es condicionado, depende de causas y condiciones. Si esas condiciones cambian, si la mente se aquieta, si la comprensión surge, el miedo también cambia. No hay una entidad fija que temer, solo la mente proyectando escenarios. Superar el miedo no significa eliminarlo completamente, sino transformarlo en comprensión. Un monje preguntó una vez al Buda, «Maestro, ¿qué debo hacer para no tener miedo?» Y el Buda respondió, «Comprende quién es el que teme». Esa es la enseñanza más profunda. Mientras creamos que somos un yo separado, vulnerable y carente, el miedo existirá. Pero cuando comprendemos la vacuidad del yo, cuando vemos que somos parte del flujo de la existencia, no hay nada que proteger y, por tanto, nada que temer. Por eso, vivir sin miedo ni ansiedad no es negar las emociones, sino trascenderlas mediante la sabiduría. La ansiedad se calma cuando soltamos la necesidad de controlar el futuro. El miedo se desvanece cuando aceptamos el cambio. La paz llega cuando comprendemos que nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestra identidad. A medida que profundices en esta enseñanza, notarás que la vida misma se vuelve más liviana. Lo que antes te paralizaba se convierte en una oportunidad de crecimiento. Cada miedo enfrentado con conciencia es una puerta hacia una mayor libertad interior. Como el loto que crece en el lodo, la serenidad florece cuando aprendemos a abrazar nuestras sombras. Si esta enseñanza te inspira y deseas seguir aprendiendo sobre la sabiduría del Buda, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en este camino de liberación interior. La mente como origen del sufrimiento. Aprender a observar sin identificarse. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento humano no está en el mundo exterior, sino en la mente que interpreta, juzga y reacciona ante ese mundo. Todo miedo, ansiedad o dolor emocional nace de la identificación con los pensamientos, de creer que lo que pasa en nuestra mente es la realidad. En lugar de observar el flujo mental con distancia, nos convertimos en él. Soy mi miedo. Soy mi preocupación,
soy mi dolor. Pero el camino budista nos invita a dar un paso atrás, a convertirnos en el observador, porque solo cuando observas sin identificarte, descubres que la mente es solo una herramienta, no tu verdadera esencia. El miedo y la ansiedad surgen cuando la mente se proyecta fuera del presente. El miedo mira hacia el futuro con escenarios de pérdida, fracaso o muerte. La ansiedad imagina posibles catástrofes y se aferra a la ilusión de control. Pero la realidad del presente rara vez coincide con esas proyecciones. Por eso, una de las enseñanzas más profundas del Buda fue: no vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Esta frase, aparentemente simple, encierra el secreto para liberarse del miedo. En el instante presente no hay amenaza. El miedo solo existe en el pensamiento. Sin embargo, observar la mente no es una tarea fácil. La mente se resiste a ser observada porque se alimenta de movimiento. En el silencio se siente amenazada. Es por eso que la meditación, en el budismo, no es una práctica pasiva, sino un acto de valentía. Sentarse en silencio frente a uno mismo implica enfrentarse a los fantasmas internos, a las memorias no resueltas, a las emociones reprimidas. Pero cuanto más observamos sin juzgar, más comprendemos que los pensamientos no tienen sustancia. Son como nubes que pasan, a veces oscuras, a veces ligeras, pero nunca permanentes, y si no las seguimos, desaparecen. La mente humana busca constantemente certeza, quiere definir, controlar, anticipar, pero la vida no ofrece garantías. Esa brecha entre el deseo de control y la naturaleza cambiante de la existencia es lo que genera ansiedad. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el taña, el deseo o ansia. Deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son. Queremos aferrarnos a lo placentero y evitar lo doloroso, pero la mente que desea está atrapada en un ciclo sin fin. En cuanto consigue algo, teme perderlo. En cuanto lo pierde, sufre. Romper este ciclo requiere observar el deseo sin actuar desde él. Observar cómo surge, cómo empuja, cómo exige y simplemente dejarlo pasar. Cuando practicamos la observación consciente, comenzamos a reconocer los patrones de la mente. Notamos, por ejemplo, cómo ciertos pensamientos se repiten. No soy suficiente, algo malo va a pasar, nadie me comprende. Esos pensamientos no son la verdad, son huellas de experiencias pasadas. La mente los recicla porque ha aprendido a asociarlos con seguridad. Paradójicamente, lo familiar, aunque sea doloroso, le resulta más cómodo que lo desconocido. Por eso la meditación no busca cambiar los pensamientos, sino verlos tal como son. Cuando los ves claramente, pierden su poder sobre ti. El Buda comparó la mente con un mono inquieto que salta de rama en rama. Así es nuestra atención, nunca quieta, siempre moviéndose entre pasado y futuro. Pero cuando entrenamos la mente a permanecer en el presente, el mono se calma. En ese silencio interior aparece algo más profundo, la conciencia pura. Esa conciencia es tu verdadera naturaleza. No tiene miedo, no juzga, no busca controlar, simplemente observa. Y desde esa observación, la ansiedad se disuelve porque no tiene dónde sostenerse. No puedes estar ansioso si no estás pensando en el futuro. No puedes tener miedo si estás plenamente presente. En la práctica budista se utiliza una técnica llamada vipassana, que significa ver las cosas tal como son. Durante la meditación vipassana, el practicante observa el flujo de sensaciones, pensamientos y emociones sin intervenir. Si surge ansiedad, no se la rechaza. Se la observa como una ola que nace, crece y desaparece. Con el tiempo, uno descubre que todo en la mente sigue ese mismo patrón. Nada permanece. Esa comprensión profunda, la impermanencia o anicca, es la llave de la libertad.
Cuando entiendes que incluso la emoción más intensa es transitoria, dejas de temerla. Otro aspecto esencial de esta enseñanza es la comprensión del no yo o anatta. El Buda explicó que lo que llamamos yo no es una entidad fija, sino un conjunto de procesos mentales y físicos en constante cambio. La ansiedad se agrava cuando creemos que existe un yo separado que debe protegerse. Pero cuando ves que el yo es solo una construcción mental, el miedo pierde su base. ¿Quién es el que teme? ¿Quién es el que sufre? Cuando investigas con profundidad, no encuentras un sujeto permanente, solo conciencia, y la conciencia no puede ser dañada por pensamientos. El hábito de identificarse con la mente es antiguo y profundo. Desde pequeños, aprendemos a definirnos por lo que pensamos y sentimos. Pero el Buda nos mostró otra posibilidad, la de ser testigos conscientes. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, estás debilitando la identificación. Cada vez que reconoces una emoción sin actuar impulsivamente, estás cultivando libertad. Y con el tiempo, la mente pierde su dominio. El miedo y la ansiedad ya no te arrastran, porque sabes que son olas en la superficie de un océano que tú mismo eres. Una metáfora budista dice que la mente es como un lago. Cuando está agitada, el reflejo se distorsiona, pero cuando se aquieta, refleja el cielo con claridad. Así es nuestra percepción. En la confusión mental, interpretamos la realidad a través del miedo y la expectativa. Pero cuando la mente se calma, vemos las cosas como son, impermanentes, interdependientes y vacías de ego. Esa visión es la sabiduría liberadora. En ella, el miedo desaparece porque no hay nada que defender. La ansiedad cesa porque no hay futuro que controlar. El proceso de observar la mente también implica una práctica constante de aceptación. No se trata de forzar la calma ni de luchar contra los pensamientos negativos. La aceptación plena, como enseñaba el Buda, es permitir que todo surja y pase sin resistencia. Aceptar no es resignarse, es comprender que lo que aparece ya está ocurriendo. Y cuando dejas de oponerte a lo que es, la mente se vuelve ligera. El sufrimiento disminuye, el miedo no encuentra raíces. La ansiedad, al fin y al cabo, es un reflejo de la falta de confianza en la vida. Queremos garantías, pero la vida es flujo. El Buda decía que la vida es como un río que nunca se detiene. Si intentas detenerlo, sufres. Si te dejas llevar por su corriente, experimentas paz. Esa confianza surge de la comprensión, no de la fe ciega. Comprender que la mente teme porque no entiende la naturaleza del cambio. Cuando la mente comprende que no necesita aferrarse, se relaja. Y en ese relajarse nace una serenidad que no depende de las circunstancias. Una práctica sencilla pero transformadora consiste en observar los pensamientos de ansiedad cuando surgen. En lugar de creer en ellos, simplemente reconoces, esto es un pensamiento. No le das más historia, no lo alimentas. Lo dejas pasar. Poco a poco, ese hábito de no identificación se fortalece. La mente se vuelve más espaciosa. Y en ese espacio, la ansiedad pierde fuerza. Este es el significado de vivir sin miedo ni ansiedad. No que no aparezcan, sino que ya no te gobiernen. Finalmente, el Buda nos recordó que la mente puede ser tanto una prisión como una herramienta de liberación. Si la dejas sin control, te esclaviza con pensamientos, emociones y deseos. Pero si la observas con conciencia, se convierte en un camino hacia la iluminación. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás caminando el sendero de la libertad. El miedo se transforma en claridad, la ansiedad en presencia y la confusión en sabiduría. Esta es la verdadera victoria sobre la mente. No dominarla por la fuerza, sino comprender su naturaleza y vivir desde la conciencia que la trasciende. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando las enseñanzas del Buda,
Para calmar la mente y liberar el corazón del miedo, te invito a suscribirte al canal y continuar este viaje interior hacia la paz verdadera. La práctica del presente, el poder de la atención plena para disolver el miedo y la ansiedad. El Buda enseñó que la mente puede ser tanto una prisión como un refugio. Puede ser el lugar donde se acumulan los miedos, los recuerdos y las ansiedades, o puede ser el espacio donde la paz florece y el sufrimiento se disuelve. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la manera en que usamos nuestra atención. La atención plena, o sati, es la capacidad de estar plenamente presentes, conscientes de cada instante tal como es, sin juicio ni resistencia. Es el corazón del camino budista, porque en el momento presente el miedo no puede existir. El miedo vive en el tiempo, en el recuerdo del pasado o en la anticipación del futuro. Pero el presente, desnudo de pensamiento, es libre de temor. Vivir con atención plena es despertar del sueño de la mente. Es reconocer que durante la mayor parte de nuestras vidas no estamos realmente aquí. Caminamos sin sentir el suelo bajo nuestros pies. Comemos sin saborear. Hablamos sin escuchar. Respiramos sin darnos cuenta de que respiramos. Vivimos en piloto automático, atrapados en la red de pensamientos que nos arrastra de un momento a otro. La atención plena corta esa cadena. Nos devuelve al único lugar donde la vida realmente sucede, el ahora. Cuando estás verdaderamente presente, no hay ansiedad posible, porque la ansiedad es una historia que la mente inventa sobre un futuro que no existe. El Buda comparó la mente distraída con un mono borracho saltando de rama en rama. Esa es la mente humana común, siempre buscando algo más, siempre huyendo de lo que es. Pero también enseñó que a través de la práctica constante, ese mismo mono puede volverse un guardián tranquilo, vigilante y sabio. La atención plena no se logra por fuerza, sino por suavidad. No se trata de forzar la mente a estar quieta, sino de observar su movimiento con tanta claridad que ella misma se aquieta, como el agua turbia que al dejar de ser agitada se vuelve transparente. Cuando observamos la mente con presencia, descubrimos que la mayor parte de nuestro sufrimiento es autogenerado. No son los eventos los que nos perturban, sino las historias que contamos sobre ellos. Una pérdida se convierte en tragedia porque la mente dice, esto no debería haber ocurrido. Una mirada ajena se convierte en amenaza porque la mente interpreta rechazo. Cada pensamiento genera una emoción, y cada emoción alimenta nuevos pensamientos. La atención plena corta ese círculo, permite ver el pensamiento como pensamiento, la emoción como emoción. Sin identificarnos con ellos, regresamos a la conciencia pura. En esa conciencia, el miedo y la ansiedad no tienen raíces donde sostenerse. La atención plena comienza con algo tan simple como la respiración. El Buda enseñó que observar la respiración es observar la vida misma. Cada inhalación es un nacimiento, cada exhalación una muerte. Todo el ciclo de la existencia está contenido en una respiración. Cuando diriges tu atención a ese flujo constante, el cuerpo y la mente se alinean con el presente. No hay pasado ni futuro, solo el movimiento sutil del aire entrando y saliendo. En esa simplicidad, la mente se calma. El miedo desaparece, no porque lo hayas vencido, sino porque lo has olvidado. No puedes sobrevivir en la claridad de la hora. La práctica de la atención plena no se limita a la meditación formal. Se extiende a cada acción cotidiana. Caminar puede ser meditación si lo haces con conciencia. Comer puede ser meditación si realmente saboreas cada bocado. Escuchar puede ser meditación si no estás esperando tu turno para hablar. La atención plena transforma lo ordinario en sagrado, no por lo que haces, sino por la manera en que lo haces. Cada acto consciente se convierte en una ofrenda al presente,
Y en esa ofrenda el miedo se desvanece, porque ya no vives en lo que podría pasar, sino en lo que está pasando. Buda enseñó que la atención plena es como una lámpara en la oscuridad. Cuando la mente está perdida en el futuro, el miedo crece como una sombra. Pero cuando la luz de la atención ilumina el momento presente, la sombra desaparece. No porque haya sido destruida, sino porque nunca fue real. Era solo ausencia de luz. Así también ocurre con la ansiedad. No necesitas luchar contra ella, solo traer conciencia. La ansiedad no resiste la presencia. La presencia es el fuego que la disuelve. En la práctica profunda, la atención plena se convierte en visión penetrante, en vipassana. Ya no observas solo lo superficial, sino las causas y condiciones de cada pensamiento y emoción. Ves que todo surge debido a algo y desaparece cuando esas condiciones cambian. Ves que el miedo, por ejemplo, aparece porque la mente busca seguridad y se va cuando comprende que no la necesita. Ves que la ansiedad surge de la avidez por controlar y desaparece cuando aceptas que no hay control posible. Esa visión directa es la sabiduría que libera. La atención plena también revela algo más sutil, que no existe un yo que controle la experiencia. Los pensamientos surgen por sí mismos. Las emociones cambian sin permiso. El cuerpo respira sin tu intervención. ¿Dónde está entonces el yo? Cuando observas con atención, descubres que no hay un centro sólido, solo un flujo de fenómenos. Esa comprensión disuelve el miedo más profundo, el miedo a desaparecer. Porque cuando ves que nunca hubo un yo fijo, entiendes que nada puede morir realmente. Solo cambian las formas, pero la conciencia que observa permanece. Esta experiencia no se logra con esfuerzo, sino con entrega. Cuanto más intentas controlar la mente, más se agita. Cuanto más la observas con amor y paciencia, más se aquieta. La atención plena es, ante todo, un acto de aceptación. No se practica para cambiar lo que ocurre, sino para verlo tal como es. Si hay miedo, observas el miedo. Si hay ansiedad, observas la ansiedad. Si hay paz, observas la paz. Todo es bienvenido. En esa aceptación total, surge una serenidad que no depende de las circunstancias. La mente ansiosa siempre busca resultados, quiere estar bien, quiere liberarse del malestar, quiere sentir paz, pero la atención plena no persigue nada. Es estar presente incluso con la incomodidad. Y lo paradójico es que cuando dejas de buscar paz, la paz llega. Cuando dejas de resistir el miedo se transforma. Porque el miedo no es un enemigo, es un mensajero que señala dónde aún te aferras. Cada vez que lo observas sin juicio, te muestra el camino hacia la libertad. Practicar el presente también significa soltar la tiranía del pensamiento. La mente genera miles de pensamientos al día, la mayoría repetidos, inútiles, centrados en el pasado o en el futuro. La atención plena no intenta detenerlos, sino verlos pasar. Al hacerlo, te das cuenta de que los pensamientos no son la realidad. Son solo narraciones, proyecciones. No tienes que creer en ellos. Cuando descubres que puedes observar un pensamiento sin convertirlo en verdad, has dado un paso inmenso hacia la liberación. En los monasterios budistas, los monjes practican atención plena incluso al lavar los platos, al caminar por el bosque, al encender una lámpara. Lo hacen no porque esas acciones sean especiales, sino porque saben que la iluminación no está en otra parte, está aquí, en la vida ordinaria, si estás presente. La atención plena no promete eliminar las dificultades, pero cambia tu relación con ellas. Cuando vives con presencia, los problemas siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Los ves, los enfrentas, los atraviesas. Esa claridad es la fuerza que sustituye al miedo. El poder de la atención plena radica en que te devuelve la soberanía sobre tu mente. Ya no eres esclavo de los pensamientos, eres testigo. Ya no eres víctima de las emociones, eres su observador.
En esa posición interior, el miedo y la ansiedad pueden seguir apareciendo, pero tú ya no te identificas con ellos. Son nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. No puedes detener las nubes, pero puedes recordar que el cielo siempre está intacto detrás de ellas. A medida que practicas, algo sutil comienza a cambiar. Descubres que los momentos de ansiedad duran menos, que el miedo pierde intensidad, que la mente deja de reaccionar con tanta rapidez. La atención se vuelve como un fuego silencioso que quema la ignorancia. Cada instante de presencia debilita la raíz del sufrimiento. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque estás plenamente vivo, sin añadir nada, sin buscar nada. Ese estado de ser puro es lo que el Buda llamó samadhi, concentración y ecuanimidad unidas. La atención plena también cultiva la gratitud. Cuando estás presente, comienzas a notar cosas que antes pasabas por alto. El sonido del viento, la textura del aire, la sonrisa de un desconocido, el simple hecho de poder respirar. Y en esa gratitud espontánea, el corazón se abre. Un corazón abierto no puede albergar miedo por mucho tiempo. La gratitud es la forma más pura de confianza y la confianza es el antídoto de la ansiedad. No porque todo salga como quieres, sino porque sabes que, pase lo que pase, estarás en el presente para vivirlo. Vivir en el presente no significa desinteresarse del futuro, sino actuar desde la claridad del ahora. El futuro se construye en el presente. Cuando tomas decisiones desde la presencia, no desde el miedo, las acciones se vuelven más sabias, más compasivas, más eficaces. El presente no te vuelve pasivo, te vuelve lúcido. Dejas de reaccionar por impulso y comienzas a responder con conciencia. Esa es la verdadera libertad, actuar sin ser esclavo del miedo. El Buda enseñó que la atención plena es el camino que conduce a la inmortalidad, no la inmortalidad del cuerpo, sino la del espíritu, porque quien vive plenamente cada instante trasciende el tiempo. El miedo a la muerte desaparece cuando comprendes que nunca has dejado de estar aquí. Cada respiración es vida nueva, cada instante es nacimiento. La ansiedad por el futuro se disuelve cuando ves que el futuro solo puede existir como pensamiento. En la conciencia pura no hay mañana ni ayer, solo hay ser, y el ser no teme porque nada puede amenazarlo. Practicar el presente es, en última instancia, una forma de amor. Amar este instante, tal como es, sin condiciones. Amar la vida en su totalidad, incluso en su dolor. Cuando puedes amar el ahora, has vencido al miedo. Porque el miedo siempre dice, esto no debería ser así. Y el amor responde, sí, así está bien. En esa aceptación amorosa, el corazón se vuelve invulnerable. No porque no sienta, sino porque todo lo abraza. El camino del Buda no era un camino hacia otro mundo, sino hacia este, visto con ojos nuevos. Ver este momento con plena conciencia es ver la verdad. Y la verdad, una vez vista, libera. No hay nada que temer cuando estás completamente despierto, porque el miedo solo puede vivir en la oscuridad. La atención plena es la luz que disipa esa oscuridad. Es la llave que abre todas las puertas. Es la práctica que sin prometer nada, lo transforma todo. Por eso, cuando la mente vuelva a llenarse de ansiedad, no luches, solo recuerda, respira, siente tus manos, escucha los sonidos, mira a tu alrededor, regresa a la hora. Este momento es suficiente, no necesitas resolver toda tu vida hoy, solo necesitas estar aquí, consciente, respirando. Y si puedes hacerlo, aunque sea por un instante, ese instante es libertad. La libertad no está en el futuro, está en este preciso segundo en el que eliges estar presente. Así es como el Buda liberó a millones con una enseñanza tan simple y tan profunda. Estar aquí, ahora. Esa es la puerta que conduce al fin del sufrimiento. Todo miedo se disuelve en el presente. Toda ansiedad se disuelve en la conciencia. Y todo corazón, cuando despierta a esta verdad,
se vuelve un refugio de paz inquebrantable. Si esta enseñanza sobre la atención plena tocó algo en tu interior y deseas seguir aprendiendo cómo vivir con más conciencia, serenidad y sabiduría, te invito a suscribirte al canal para seguir caminando juntos por el sendero del Buda hacia la libertad interior. La impermanencia. Aceptar el cambio como camino hacia la paz interior. Una de las enseñanzas más profundas del Buda, y quizás una de las más difíciles de vivir verdaderamente, es la comprensión de la impermanencia, conocida en Pali como anicca. Todo lo que existe está en constante transformación, nada permanece igual ni un solo instante. El cuerpo cambia, las emociones cambian, los pensamientos cambian, las relaciones cambian, las estaciones cambian, el mundo entero está en un flujo interminable de nacimiento y disolución. El sufrimiento humano, decía el Buda, surge cuando tratamos de resistirnos a ese flujo natural de la existencia, cuando nos aferramos a algo que, por su propia naturaleza, está destinado a cambiar. Comprender la impermanencia no es un acto intelectual, sino una realización profunda que transforma la forma en que percibimos la vida, el miedo y la ansiedad. Desde la perspectiva de la mente ordinaria, el cambio parece una amenaza. Queremos que las cosas agradables duren para siempre y que las desagradables desaparezcan lo antes posible. Pero la realidad no obedece a nuestros deseos. El placer y el dolor son dos olas que se alternan en el océano de la existencia. Intentar retener una ola o rechazar otra es inútil. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, comprendió que la raíz del sufrimiento era precisamente ese deseo de permanencia, esa resistencia al flujo natural de la vida. Cuando comprendió que todo surge y pasa, incluso el propio sufrimiento, se liberó de la rueda del deseo y del miedo. La impermanencia, aunque parezca una verdad simple, toca la esencia de todos los miedos humanos. El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a la soledad, todos se originan en la ilusión de que algo debería durar. Queremos estabilidad en un mundo que no la ofrece. Pero cuando la mente despierta a la realidad de que nada puede ser retenido, surge una libertad inmensa. Ya no luchas contra el tiempo, ya no temes el fin de las cosas, porque ves que el cambio no es destrucción, sino renovación. Así como una hoja cae para dar lugar a una nueva, cada final contiene el germen de un nuevo comienzo. Aceptar la impermanencia no significa volverse indiferente. Significa amar plenamente sabiendo que todo es transitorio. Significa disfrutar del presente sin aferrarse, abrazar lo que llega y soltar lo que se va. Esta actitud transforma radicalmente la experiencia humana. Cuando comprendemos que nada dura, cada instante se vuelve precioso. Cada respiración, cada mirada, cada gesto de afecto adquiere una profundidad única. En lugar de temer la pérdida, agradecemos la oportunidad de haber experimentado. Esta gratitud silenciosa disuelve la ansiedad, porque ya no vivimos proyectados hacia lo que podría ser, sino profundamente en lo que es. El Buda decía que la vida es como una gota de rocío sobre una hoja, brillante y hermosa, pero efímera. Meditar en la impermanencia no es un ejercicio triste, es una práctica de sabiduría. Nos enseña a ver que todo lo que cambia no puede ser fuente de felicidad duradera. La verdadera paz no se encuentra en lo que nace y muere, sino en aquello que observa el cambio sin cambiar, la conciencia. Por eso, en el budismo, contemplar la impermanencia no conduce al nihilismo, sino al despertar. Descubrimos que detrás del flujo de formas hay una quietud profunda, una presencia eterna que no se ve afectada por el paso del tiempo. Esta comprensión también tiene un impacto profundo en nuestra relación con el miedo. La ansiedad nace cuando tratamos de anticipar y controlar el cambio, pero el cambio no puede ser controlado, solo puede ser comprendido y aceptado.
Cuando aprendemos a soltar el control, algo milagroso sucede. La vida se vuelve más ligera. Dejas de luchar contra las corrientes del río y comienzas a fluir con él. No significa pasividad, sino sabiduría en acción. Actúas con claridad, pero sin apego al resultado. Esa es la esencia de la libertad interior. El miedo a la pérdida es quizás el más poderoso de todos los miedos. Perdemos personas, posesiones, salud, juventud. Cada pérdida parece arrancarnos una parte de nosotros mismos. Pero el Buda enseñó que nada nos pertenece realmente, ni siquiera nuestro cuerpo. Todo es préstamo del universo, manifestación temporal de causas y condiciones. Cuando comprendemos esto, el apego se disuelve y el miedo a perder se convierte en aceptación. No es frialdad, es amor maduro, amor sin posesión. Amar sin aferrarse es el amor más puro, porque no exige, no teme, no controla, simplemente permite ser. En la práctica diaria, esta enseñanza se traduce en estar atentos a los pequeños cambios que la mente suele ignorar. Observar cómo una emoción surge y desaparece, cómo una idea se forma y se disuelve, cómo el cuerpo respira sin esfuerzo. Al observar esos procesos, reconocemos que la impermanencia no es una teoría, es la naturaleza misma de la vida. Incluso el miedo y la ansiedad son impermanentes. Surgen, crecen y desaparecen. Cuando dejamos de resistirnos, se disuelven por sí mismos. La mente solo perpetúa el miedo cuando lo alimenta con pensamientos. Si no lo alimentas, se desvanece como una nube en el cielo. Aceptar la impermanencia también nos libera del pasado. Muchas personas viven encadenadas a recuerdos, rencores, errores, buscando revivir o corregir lo que ya no existe. Pero el pasado es una sombra. Apegarnos a él es como intentar atrapar humo con las manos. Cada momento vivido desaparece en el instante siguiente. Cuando comprendemos esto, aprendemos a soltar, no con amargura, sino con serenidad. El perdón surge naturalmente, porque entiendes que tú también has cambiado, que la persona que cometió errores ya no es la misma. Esta comprensión trae paz a la mente y al corazón. En el mismo sentido, aceptar la impermanencia nos libera del miedo al futuro. La ansiedad es la mente intentando controlar lo que aún no ha ocurrido. Pero el futuro no existe más que como pensamiento. Lo único que existe realmente es el ahora. El futuro se construye momento a momento. Y si este instante es vivido con conciencia, el siguiente será su reflejo. Por eso, la práctica más poderosa es la presencia. Cuando estás verdaderamente presente, el miedo desaparece, porque el miedo necesita tiempo para existir, o el recuerdo del pasado, o la anticipación del futuro. En el presente no hay miedo, solo vida desplegándose. El Buda también habló de la impermanencia en relación con el sufrimiento físico y emocional. Comprender que el dolor es transitorio ayuda a sobrellevarlo con ecuanimidad. Cuando sientes dolor y lo observas sin rechazarlo, descubres que cambia constantemente. A veces es más intenso, a veces más suave, a veces se transforma en otra sensación. Esta observación transforma la relación con el dolor. Ya no te defines por él. Lo ves como parte del flujo de la experiencia, y esa distancia consciente alivia el sufrimiento. Otra dimensión de esta enseñanza se refleja en la meditación sobre la muerte. En la tradición budista, contemplar la muerte no es morboso, sino liberador. Recordar la muerte es recordar la impermanencia en su forma más radical. Nos enseña a no postergar la vida, a valorar el presente, a soltar el orgullo y las preocupaciones insignificantes. Saber que todo termina no nos hace desesperar, nos hace vivir más plenamente. El Buda decía, de todos los reflejos de la mente, la contemplación de la muerte es la más poderosa para despertar. Cuando aceptas la muerte como parte de la vida, dejas de temerla, y al dejar de temer la muerte, dejas de temer vivir. En la naturaleza podemos ver constantemente el espejo de esta enseñanza.
El amanecer y el ocaso, las olas que vienen y van, las estaciones que cambian, todo nos recuerda que el cambio es la ley universal. Resistirlo es ir contra el ritmo de la existencia. Aceptarlo es armonizar con ella. Cuando vives en armonía con la impermanencia, descubres una paz que no depende de las circunstancias. Ya no te aferras a lo que cambia, porque sabes que la esencia de la vida es el cambio mismo. La ansiedad se disuelve cuando comprendes que no hay nada que mantener fijo, porque todo está en movimiento, incluso tú. Esta comprensión transforma también nuestra relación con los demás. Entendemos que las personas cambian, que sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones están en constante evolución. No podemos exigirles permanencia ni prometerla nosotros mismos. Esta visión nos hace más compasivos, más humildes. Dejamos de exigir perfección y aprendemos a acompañar. La impermanencia se convierte así en maestra de la empatía. Nos enseña a amar sin aferrarnos, a perdonar sin resentirnos, a comprender sin poseer. El miedo se alimenta de la ilusión de control. Pero cuando comprendemos que el cambio es inevitable, el control se vuelve innecesario. No necesitas controlar lo que fluye si confías en la corriente. Esa confianza es la sabiduría del corazón. No se aprende con libros, se cultiva con la experiencia directa, con la observación paciente de la vida misma. Cada amanecer y cada despedida te enseñan que nada permanece, pero todo tiene su belleza. Incluso el dolor, cuando se ve con claridad, revela su papel en el crecimiento del alma. El Buda no prometió que la vida sería libre de pérdidas o dificultades. Prometió algo más profundo, que podemos liberarnos del sufrimiento que añadimos a esas pérdidas. El cambio no causa dolor. Lo que duele es la resistencia. Cuando dejas de resistir, descubres una paz que no depende de la permanencia de nada. Esta paz es la verdadera libertad, la serenidad ante la incertidumbre, la calma en medio del movimiento, la aceptación de que la vida no puede ser poseída, solo vivida. La comprensión de la impermanencia, por tanto, es una puerta hacia la ecuanimidad. La ecuanimidad no es indiferencia, sino equilibrio. Es la capacidad de mantener el corazón abierto frente a la ganancia y la pérdida, frente al nacimiento y la muerte, frente a la alegría y el dolor. Es el fruto de la sabiduría que entiende que todo pasa, y que lo único que perdura es la conciencia que observa el pasar. Vivir sin miedo ni ansiedad es vivir desde esa conciencia, no desde el ego que teme desaparecer. Cuando integras esta enseñanza en tu vida, comienzas a sentir que cada momento es suficiente en sí mismo. No necesitas que dure ni que sea diferente. Simplemente lo vives. Esa aceptación total del presente es la verdadera paz. No hay lucha, no hay ansiedad, no hay miedo, solo presencia pura. Como decía el Buda, así como una lámpara se apaga cuando se acaba el aceite, así el sabio reposa en la paz cuando se apagan los apegos. Cuando la llama del deseo de permanencia se extingue, la mente descansa en el silencio del ser. Aceptar la impermanencia es, en última instancia, aceptar la vida tal como es, con su belleza, su fragilidad, sus pérdidas y sus renacimientos. Es comprender que nada de lo que amas se pierde realmente, porque todo lo que existe forma parte del mismo ciclo de la existencia. La forma cambia, pero la esencia permanece. Como una ola que vuelve al mar, cada ser, cada momento, cada experiencia se reintegra al todo. En esa comprensión no hay miedo, solo unidad. Y esa unidad es lo que el Buda llamó nirvana, la extinción del miedo, del deseo, de la ilusión, la paz que no depende de nada. Si esta enseñanza te ayudó a comprender mejor el poder del cambio y la libertad que surge de aceptar la impermanencia, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del Buda y el arte de vivir sin miedo ni ansiedad. La liberación del sufrimiento
y el despertar de la libertad interior. La enseñanza final del Buda no era una promesa lejana de salvación, sino una posibilidad presente de liberación. No era una creencia que debía aceptarse, sino una experiencia que debía vivirse. Buda no pedía fe, pedía comprensión. Dijo: yo enseño el sufrimiento y el fin del sufrimiento. En esas palabras se resume toda su enseñanza. Porque el sufrimiento no es un castigo, es una oportunidad, no es una condena, es un llamado a despertar. Vivir sin miedo ni ansiedad es comprender profundamente la naturaleza del sufrimiento y trascenderlo, no huyendo de él, sino viéndolo con tal claridad que pierde su poder. La mayoría de los seres humanos vive atrapada en el círculo del deseo y del miedo, del apego y de la resistencia. Deseamos lo que no tenemos y tememos perder lo que poseemos. Esa constante oscilación genera un estado de insatisfacción permanente que el Buda llamó dukkha. Es la sensación de que falta algo, de que la vida debería ser diferente, de que el presente no es suficiente. Pero el Buda descubrió que dukkha no está en las cosas mismas, sino en la mente que se aferra, que compara, que se identifica. Por eso, la liberación no depende de cambiar el mundo, sino de transformar la relación con él. El mundo seguirá cambiando, pero la mente liberada permanece en paz. El primer paso hacia esa liberación es ver con claridad. El Buda decía que la ignorancia, avijja, es la raíz de todo sufrimiento. Ignorancia no en el sentido de falta de conocimiento intelectual, sino de falta de comprensión directa de la realidad tal como es. No vemos las cosas como son, sino como queremos que sean. Interpretamos el mundo a través del filtro de nuestras expectativas, miedos y deseos. Esa distorsión crea conflicto, ansiedad, desilusión. Pero cuando la mente se aquieta y observa sin proyección, la verdad se revela, todo cambia, nada es mío, no hay un yo separado que proteger. En esa visión clara, el miedo se disuelve porque no hay nada que pueda ser destruido. Buda enseñó el camino de la liberación a través de las 4 nobles verdades. La primera verdad es que hay sufrimiento. La segunda, que el sufrimiento tiene una causa, el deseo, el apego, la avidez. La tercera, que el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta, que existe un camino que conduce a ese cese, el noble camino óctuple. Este camino no es una lista moral de deberes, sino una guía práctica para vivir con sabiduría, ética y meditación. Cada paso del camino está diseñado para purificar la mente, para liberarla del ego y del miedo. A través de la comprensión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta, la mente se vuelve clara, y en esa claridad surge la libertad. El miedo y la ansiedad son síntomas de una mente que ha olvidado su verdadera naturaleza. Creemos ser el cuerpo, los pensamientos, las emociones, pero somos la conciencia que los percibe. El cuerpo cambia, los pensamientos vienen y van, las emociones se transforman, pero la conciencia permanece. Esa conciencia es lo que en el budismo se llama nirvana, no como un lugar, sino como un estado de ser. Nirvana es el fin de la ilusión del yo, el silencio de la mente que ya no busca nada. Es la paz que no depende de condiciones. Cuando comprendes que nada en el mundo puede darte seguridad permanente, descubres una seguridad más profunda, la de tu propia presencia consciente. Allí el miedo no puede entrar, porque no hay alguien que pueda ser amenazado. La ansiedad se alimenta de la identificación con el tiempo. Siempre estamos proyectados hacia adelante, lo que falta, lo que puede pasar, lo que debemos lograr. Pero la conciencia no tiene tiempo, solo la mente tiene futuro y pasado. La conciencia solo conoce el ahora. El despertar es regresar al ahora, a lo que siempre ha estado aquí.
El Buda no despertó a una nueva realidad, sino a la realidad que siempre había sido, libre de interpretaciones. Despertar no significa adquirir algo nuevo, sino dejar de lado lo falso. Cuando el pensamiento cesa, el ser brilla. En ese silencio no hay miedo ni ansiedad, porque ambos nacen del pensamiento. Para liberarse del sufrimiento, el Buda no propuso escapar del mundo ni suprimir las emociones. Propuso comprenderlas profundamente. Comprender es luz. Cuando una emoción surge, no la reprimes ni la sigues, simplemente la observas. Ves cómo aparece, cómo toma fuerza, cómo se disuelve. En esa observación, la emoción pierde su dominio. El miedo observado deja de ser miedo. Se convierte en energía pura que la mente no etiqueta. La ansiedad vista con claridad se transforma en presencia. Esta práctica requiere paciencia, pero cada vez que la mente se calma y observa en lugar de reaccionar, se produce una pequeña liberación. Cada instante de conciencia sin identificación es un instante de nirvana. La libertad interior también nace de la comprensión del karma. El karma no es castigo ni recompensa, sino ley de causa y efecto. Cada pensamiento, palabra y acción genera una consecuencia. La ansiedad surge cuando actuamos inconscientemente, creando más causas de sufrimiento. Pero cuando actuamos con atención plena y compasión, el karma se purifica. La mente ya no reacciona desde el miedo, sino desde la sabiduría. Comprender el karma no significa temerlo, sino usarlo como herramienta para despertar. Si todo lo que experimentas es resultado de causas anteriores, entonces puedes sembrar nuevas causas, y si siembras paz, cosecharás paz. La libertad no es un milagro, es una consecuencia natural de la comprensión. El camino hacia la liberación no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de oscuridad, días en que la mente parezca en calma y otros en que las olas del miedo regresen con fuerza. Pero incluso eso es parte del proceso. El Buda comparó el despertar con limpiar un espejo cubierto de polvo. Cada meditación, cada acto consciente, cada renuncia al apego, limpia una capa más. Al principio solo ves destellos, reflejos fugaces de la luz interior, pero con el tiempo el espejo se vuelve transparente y lo que siempre estuvo ahí se revela. La conciencia libre, inmóvil, luminosa. Esa conciencia no necesita eliminar nada, simplemente comprende. La ansiedad moderna, con su incesante necesidad de estímulo, reconocimiento y control, es una manifestación de la mente colectiva que ha perdido contacto con la quietud. Buscamos seguridad en lo externo, dinero, pareja, reputación, salud. Pero todo eso es inestable. Por eso el Buda nos recordó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes soltar. El miedo desaparece cuando ya no tienes nada que perder, porque comprendes que nada fue tuyo. Cuando sueltas todo, lo tienes todo, porque eres libre. Esta paradoja es el corazón de la enseñanza. Solo cuando dejas de buscar la paz, la encuentras, porque descubres que ya estaba dentro. Liberarse del sufrimiento también implica desarrollar compasión. La compasión no es lástima ni sentimentalismo, es la comprensión de que todos los seres comparten la misma raíz del sufrimiento. Cuando ves el dolor de otro, reconoces el tuyo. Cuando ayudas a otro, te liberas tú mismo. El ego vive en la separación. La compasión disuelve esa frontera, y donde no hay separación, no hay miedo. El amor compasivo, metta, es una de las prácticas más elevadas del budismo. Consiste en desear sinceramente la felicidad de todos los seres, incluso de quienes nos han herido. Al hacerlo, el corazón se abre y en ese abrirse se disuelve la ansiedad, porque el amor verdadero no teme, no espera, no exige, ama, porque comprende. El Buda enseñó que la práctica de la compasión debe comenzar por uno mismo. No puedes amar verdaderamente a otros si te odias a ti mismo.
La autocompasión es reconocer que también tú eres humano, que también sufres, que también estás aprendiendo. Cuando te tratas con amabilidad, el miedo se suaviza. La ansiedad pierde su fuerza cuando no te exiges perfección. La mente que se acepta a sí misma se vuelve un refugio, y cuando has encontrado refugio en ti, no necesitas buscarlo en el exterior. Esa es la libertad más grande, no depender de nada ni de nadie para estar en paz. La meditación profunda lleva a una comprensión aún mayor, que no hay yo separado que sufra. El sufrimiento existe, pero no hay un propietario del sufrimiento. El miedo existe, pero no hay un alguien que tema. Esta comprensión puede parecer abstracta, pero cuando se experimenta directamente, transforma todo. Dejas de decir, yo estoy sufriendo, y comienzas a ver, el sufrimiento está ocurriendo. Esa pequeña diferencia abre un espacio entre la conciencia y la experiencia. En ese espacio hay libertad. Allí es donde el Buda reposaba, en la conciencia pura que observa todo sin identificarse con nada. La liberación no significa que las emociones desaparezcan, sino que ya no te esclavizan. La mente iluminada sigue experimentando placer y dolor, pero no se aferra. Sabe que ambos son pasajeros. La libertad interior consiste en estar en el mundo sin ser del mundo, participar sin depender, amar sin poseer, actuar sin esperar resultados. En ese estado, el miedo y la ansiedad simplemente no encuentran dónde enraizarse. El sabio puede caminar por el mismo mundo que los demás, pero su corazón permanece inquebrantable. Vive en medio del cambio, pero su centro es inmóvil. El Buda solía decir que el camino hacia la liberación es como cruzar un río en una balsa. Usas la balsa para llegar al otro lado, pero una vez que llegas, no la cargas contigo. Así son las enseñanzas, son herramientas, no verdades absolutas. Cuando comprendes la esencia del mensaje, la impermanencia, la ausencia de ego, la interdependencia, ya no necesitas aferrarte a las palabras. Vives desde la sabiduría directa. En ese punto, la enseñanza se convierte en experiencia. Ya no repites todo cambia, lo ves en cada respiración. Ya no dices, el miedo es una ilusión. Lo experimentas disolverse ante tu mirada consciente. El miedo y la ansiedad son sombras que solo existen mientras hay ignorancia. Cuando la luz de la conciencia se enciende, desaparecen. Pero esa luz no se enciende con esfuerzo, sino con rendición. Rendirse no es renunciar, es dejar de resistir. Dejas de luchar con la vida y permites que la vida sea. Esa rendición es el fin del sufrimiento. Porque el sufrimiento es siempre resistencia, querer que algo sea diferente. Cuando no hay resistencia, hay aceptación, y la aceptación es libertad. Vivir sin miedo ni ansiedad no es un ideal lejano, es un estado disponible en cada instante, cada vez que eliges respirar conscientemente en lugar de reaccionar. Estás viviendo sin miedo. Cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, estás viviendo sin ansiedad. Cada vez que eliges ver en lugar de juzgar, estás caminando hacia la liberación. No se trata de llegar a un destino, sino de recordar una y otra vez que ya estás en casa. El Buda no trajo algo nuevo al mundo, simplemente mostró lo que siempre estuvo allí, la capacidad de la mente humana para despertar. Cuando comprendes profundamente estas verdades, la vida cotidiana se convierte en práctica espiritual. Caminar, comer, hablar, escuchar, todo puede ser meditación. No hay separación entre lo sagrado y lo ordinario. La mente liberada ve la belleza en lo simple, la eternidad en lo efímero. Ya no busca experiencias extraordinarias, porque ha descubierto lo extraordinario en cada instante. Esa visión es el verdadero despertar, ver la vida tal como es, sin miedo, sin deseo, sin ansiedad. El Buda dijo,
Hay una isla en ti donde nada puede tocarte. Esa isla es la mente consciente. Cuando habitas esa isla, los vientos del mundo pueden soplar, las olas pueden agitarse, pero tú permaneces en calma. No porque te hayas aislado del mundo, sino porque has descubierto que tú eres el océano, no las olas. El miedo y la ansiedad son olas. Tú eres el océano. El sufrimiento es una nube. Tú eres el cielo. Cuando vives desde esa comprensión, ya no necesitas huir ni luchar. La vida se convierte en una danza serena y cada paso, incluso el doloroso, es parte de la armonía. La liberación del sufrimiento no es un logro personal, es el fin del yo que quiere lograr. No es una meta que alcanzar, es el despertar a lo que ya eres. Cuando dejas de buscar, encuentras. Cuando dejas de resistir, descansas. Cuando dejas de temer, amas. En ese amor que no conoce condiciones, se revela la verdad más profunda. No hay nada que temer porque nunca hubo separación. La vida, con todas sus formas, es una sola corriente de existencia. Comprender esto es vivir en nirvana, aquí y ahora. Así culmina el camino que el Buda trazó hace siglos, un camino que sigue vivo porque toca la esencia misma del ser humano. No importa cuán avanzada sea la civilización, el miedo y la ansiedad siguen naciendo de la misma ignorancia, y la solución sigue siendo la misma: comprensión, atención, desapego, amor. El mundo puede cambiar, las culturas pueden cambiar, pero la verdad no cambia. La mente humana siempre tendrá la posibilidad de despertar, de liberarse, de vivir en paz. Ese es el legado del Buda, y esa es la promesa que se renueva en cada corazón que elige mirar hacia adentro. No necesitas ser monje, ni renunciar al mundo, ni alcanzar logros místicos. Solo necesitas detenerte, respirar, observar, comprender. Cada vez que haces eso, das un paso más hacia la libertad. El miedo y la ansiedad son recordatorios de que has olvidado quién eres. Recuerda, y desaparecerán. Vive consciente, ama sin apego, acepta sin resistencia, y conocerás la paz que el Buda descubrió bajo el árbol Bodhi. La paz de quien ya no busca, porque ha comprendido que siempre fue libre. Si esta última enseñanza resonó contigo y deseas seguir aprendiendo sobre el camino de la sabiduría, te invito a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos, paso a paso, hacia una vida libre de miedo, ansiedad y sufrimiento.